Muy buenas noches a toda la comunidad de TensorFlow User Group Guatemala. El día de hoy, pues estoy aquí a la par de Jaime Paz, uno de los participantes dentro de las Olimpiadas de Machine Learning aquí en Guatemala. Recuérdense que las Olimpiadas de Machine Learning fueron un evento auspiciado por Google Developers, en el cual pues se planificó llevar la idea de competencias dentro de Kaggle, una plataforma para poder aprender y compartir al respecto de Machine Learning. Vamos a ver un poquito al respecto alrededor de ello en esta charla. Pues el evento pues, se creó para poder llevar esas competencias a diferentes grupos, a diferentes comunidades. Principalmente aquí en Guatemala, pues seleccionamos, la comunidad seleccionó utilizar un análisis epidemiológico basado en los números de hipertensión y diabetes. Únicamente lo hicimos con la data de 2019, perdón, sí, 2009 a 2018 para predecir el 2019, puesto de que consideramos de que los datos de 2020 y 2021 pues tal vez iban a ser un poco difíciles de predecir por lo mismo de la pandemia. Hicimos un análisis y dijimos o consideramos de que la data variaba demasiado como para hacerlo a nivel principiante y para darle posibilidades a los participantes a que tuvieran un buen análisis y pudieran darnos sus opiniones al respecto. Bueno, pues sin nada, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al espacio de TensorFlow User Group Guatemala. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a colaborar con la comunidad. Les recuerdo, él fue uno de los participantes dentro de las Olimpiadas. Si no estoy mal, obtuvo el segundo lugar en cuanto al ranking general. Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Perfecto, Jaime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es Data Scientist y profesor de Estadística y Matemáticas. Tiene experiencia trabajando en diferentes proyectos de Business Analyst enfocados a principalmente extraer el valor de los datos y comunicar insights o principalmente data o mejor dicho, información sobre esa data a ejecutivos de negocio. Ya sabemos de que hoy por hoy la data mueve al mundo, la data mueve a los negocios hoy en día y necesitamos las personas que están a cargo necesitan saber o conocer esa información para poder tomar decisiones. Asimismo, nos dice que mediante la creación de productos basados en datos tales como las aplicaciones web, dashboards y reportes ejecutivos. Cuéntanos, Jaime, eh, ¿qué aparte de data o qué aparte de todo el mundo, bueno, creo que muchos conocemos la perspectiva de la información, la importancia de cómo tomar decisiones a partir de ello, pero qué parte más o qué otra parte consideras que es relevante en este mundo o en esta área de data scientist, tú que has estado del otro lado, en donde hay ya data real, donde ya hay casos reales, no simplemente los casos de estudio que a veces vemos en la universidad o vemos en los cursos que recibimos online. ¿Qué recomendación o qué has visto desde tu punto de vista que sea más relevante tanto como la data o tanto como las mismas personas? Sí, gracias. Bueno, en mi experiencia, pues les puedo decir que en primero la data no está ordenada, ¿verdad? Está totalmente dispersa. Lamentablemente, pues muchas de las empresas carecen de una literatura de datos, es decir, algún data management que pueda, pues, efectivamente administrar sus datos efectivamente para poder llevar los datos a crear un modelo. Entonces, muchas de las tareas que como data scientist uno pues se enfrenta es ir a limpiar esa data, pero no solo eso, sino también entenderla, porque uno de los mayores errores en data science es, pues, muchos tal vez les ha pasado esto, pero es asumir, ¿verdad? Asumir comportamientos en los datos y que después uno termina creando modelos que al final, pues, no generan valor. Entonces, el tema ahí es, primero, limpiar la data, ¿verdad? Sí requiere un poco de trabajo eso, ¿verdad? De un poco de data engineering, pero creo que la principal, digamos, la principal tarea o el objetivo de una persona, de un data scientist, es interactuar con las personas que dominan la materia, ¿verdad? Si estamos hablando de un negocio, pues un sales manager, ¿verdad? Por ejemplo. Estamos en la parte de finanzas, pues un accounting manager o algo. Entonces, en conjunto, las personas con el data scientist van a ser capaces de entender esos datos. Entonces,
el data scientist solito no va a hacer nada, ¿verdad? Mucho puede saber, o sea, cuando yo empecé data science, veía pues que la data, uno pues en su mundo ahí de mariposas y todo, pero uno cree que la data está ordenada, uno cree que la data está limpia, pero lo cierto es que cuando uno va al mundo real, no existe eso, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir a componer esta data, ¿verdad? Hacer sentido, crear insights, Poder, básicamente. poder ir y entender el problema y rodearse de ¿Verdad? identificar las personas necesarias para poder llevar a cabo el análisis del proyecto, porque básicamente es un proyecto de data science que llevamos a cabo. Me gusta mucho esa idea. Eh, Cuéntanos, tal vez antes de entrar a tu charla, ¿qué te inspiró, qué te llamó la atención de entrar en la competencia, en las Olimpiadas de Machine Learning, por lo menos aquí en Guatemala? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser parte de? Sí, bueno, en lo personal, pues ya tenía conocimiento de cabos, ¿verdad? Hace años, yo siempre pues había querido participar, de hecho, en alguna competencia, pero lo cierto es que uno ve que realmente ahí entran pues personas realmente muy experimentadas y uno dice, yo no voy a competir con ellos, ¿verdad? O sea, es muy difícil que uno gane, principalmente que uno va empezando. Pero al ver yo, pues, esta competencia me motivó mucho porque ya lo encajamos o lo encerramos aquí a Guatemala, ¿verdad? Y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas, muchos científicos de datos que tienen experiencia, bastante expertise. Entonces dije yo, bueno, creo que esta es una buena oportunidad para que toda la comunidad de data science en Guatemala pues se dé a conocer, ¿verdad? ¿Qué hace? Y podamos conocer, ¿verdad? A qué se dedican o cómo podemos generar valor, aprender de ellos. Entonces dije yo, bueno, agarremos esta competencia y pues como starter creo que es una buena oportunidad pues para generar valor. Y yo estoy seguro que de alguna forma genera valor pues porque son casos, pues la data que analizamos es real, ¿verdad? Viene de la INE, entonces creo que ahí podemos extraer bastante valor. Genial, me parece. Y creo que otro aporte de bastante valor va a ser la charla del día de hoy, que le expliques a la comunidad, que le lleves a la comunidad cómo alguien desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de data scientist, puede afrontar un problema como estos. Entonces, yo lo dejo con Jaime. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Pues, como escucharon, pues mi nombre es Jaime Paz. Yo vengo a presentarles el día de hoy pues, mi propuesta para esta competencia de cabos, ¿verdad? Eh, y pues yo le he titulado Análisis epidemiológico en Guatemala, predicción del número de casos de hipertensión y diabetes, ¿verdad? Para el año 2019. Eh, pues como anteriormente ya he mencionado ahí, Alvin, pues soy una persona pues apasionada por el data science. Yo inicié más o menos por el año 2017, ¿verdad? Empecé a trabajar proyectos de data engineering, data business analytics, y pues siempre enfocado en extraer pues valor en los datos, crear insights, ¿verdad? Y esto pues me abrió también las puertas para ser catedrático en la Universidad de San Carlos, Facultad de Económicas, ¿verdad? En pues dar cátedras de estadística y matemática. Primero quisiera arrancar ahí con brindarles pues, el contexto del problema, ¿verdad? Para entrar así en materia. Aquí tenemos pues dos enfermedades, ¿verdad? La hipertensión y la diabetes. La hipertensión arterial, pues, bueno, tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades crónicas, ¿verdad? No transmisibles y como sabemos, pues afectan pues a muchas personas, ¿verdad? La hipertensión, pues, por un lado es una elevación crónica, ¿verdad? De la presión diastólica y sistólica, ¿verdad? Esto lleva pues a problemas de corazón, cerebro, riñón. Aquí en este estudio, ¿verdad? En estos datos tenemos el tipo esencial y esto se refiere a que ese tipo de enfermedad pues no se ha detectado la causa en el paciente, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos la diabetes mellitus. Esta pues se caracteriza por alterar los valores de la glicemia
Y aquí viene trastornos en el ser humano, específicamente con los carbohidratos, grasas, proteínas, todo esto, ¿verdad? Algo en común que tienen estas dos enfermedades es que, pues, tienen factores de riesgo, ¿verdad? Y, pues, la mayoría es obesidad, consumo de alcohol y tabaco, ¿verdad? Especialmente también el sodio en los alimentos, que es lo que lleva a crear estas enfermedades. ¿Cómo se registran estos datos? Pues aquí en Guatemala, como todos sabemos, ¿verdad? La INE, la Institución Nacional de Estadística, publica estos resultados en su sitio web, ¿verdad? En los reportes hospitalarios. Se hacen de dos tipos actualmente, externos e internos. En este estudio en particular, analizamos los externos. Entonces, eso corresponde a la atención de pacientes que solamente asisten a una consulta fuera de un área de hospitalización. O sea, es decir, no hay alguna intervención quirúrgica, no hay intervención médica, no hay esto, solo es puramente consulta. Estos son los datos que fueron extraídos de la INE. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Pues básicamente proponer un modelo analítico de predicción, ¿verdad? Que permita estimar esta cantidad o este aumento de casos, ¿verdad? En los pacientes, atender en los servicios hospitalarios externos en el sector privado. Todo esto con el fin de prever un presupuesto necesario que de alguna manera servirá tanto a la INE como al Ministerio de Salud para poder llevar un control, ¿verdad? De cuánto se debe suministrar en los hospitales para atender a estas personas. Ese sería el valor que tendría este proyecto. Obviamente esto lo vamos a hacer, esta predicción, pues utilizando algoritmos de Machine Learning y Forecasting. Tal vez para algunos que están conectados aquí, son nuevos en el tema, pues Machine Learning pues no es nada más que tengo un set de datos, como su nombre lo indica, aprendizaje automático. Entonces, tengo un set de datos, yo lo estudio, yo creo un modelo matemático en base a un set de variables predictoras, y esto me va a permitir estimar a mí una variable, pues ya sea numérica, categórica. En este caso es una variable numérica porque se refiere al número de casos, ¿verdad? De los casos de diabetes y de hipertensión. ¿Qué es la Olimpiada, verdad? Aquí en Guatemala, pues, solo para darles un poquito ahí, ya dijo la mayor parte, pero CABA, pues, es una plataforma en donde converge, pues, una gran comunidad de científicos de datos alrededor de todo el mundo. Y como les decía, pues, hay muchas personas con bastante expertise. Lo bonito de estas carreras es que muchas veces hay, pues, remuneraciones cuando uno logra esa predicción, ¿verdad? La máxima predicción. Y pues tiene buenas remuneraciones, de hecho, pero obviamente pues, requiere bastante trabajo, ¿verdad? Y tiempo para pues, participar, ¿verdad? Y uno, pues, crear su propio modelo, ¿verdad? ¿Qué metodología estoy usando? Pues, por allá en los años 90, pues, surge el tema de data mining, ¿verdad? Data mining, pues, surgió la necesidad de crear un proceso para analizar datos, que básicamente se resume pues, la obtención de datos, estudiar estos datos, estudiar la materia, ¿verdad? Procesarlos, prepararlos, crear un modelo, evaluar el modelo, si efectivamente el modelo es bueno, ¿verdad? Y luego, pues, publicarlo. Entonces, yo estoy siguiendo esta metodología aquí con 6 pasos, ¿verdad? Que primero, pues, es la obtención de datos. Luego hacemos un análisis exploratorio, que es vital en la parte de los proyectos de Data Science. Esto para entender mis datos, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy analizando? ¿Hay algún patrón que puedo obtener de mis datos? ¿Tienen sentido mis datos estadísticamente? ¿Mi hipótesis es verdadera? Todo esto que les decía al principio también, ¿verdad? Verificar que los datos pues sean reales, son reales, pero también que tengan sentido. Transformación de datos, modelamiento analítico, evaluación y presentación, que esos pasos los vamos a ir viendo pues, en el transcurso de la presentación. ¿Qué herramientas usé? Pues actualmente en Data Science tenemos 2 herramientas de open source, código abierto, que son Python y R.
Cada una pues tiene sus ventajas, sus desventajas, y lo bonito es que cuando uno utiliza las dos puede complementarlas, ¿no? Yo aquí en esta competencia pues utilizo R. R tiene un set de paquetes enfocados al análisis precisamente de series de tiempo y forecasting, que se llama Model Time. Esto viene acompañado de Tidy Models, Tidyverse, Time Decay, un montón de librerías, pero lo bonito de esto es que Tidyverse como tal agarra todo este set de paquetes y los congenia, ¿verdad? ¿Qué se logra con esto? Que al final, al ser tanto en R como Python, como son comunidades pues, de código abierto, ¿verdad? Uno puede crear un paquete ahorita y lo promueve y listo. Otra persona por allá en Rusia o lo que sea, crea un paquete y lo promueve. Entonces, al final se llenan como de miles y miles de paquetes que uno dice cuál uso. Pero lo bonito aquí de Tidyverse es que él dice, no, agarremos, por ejemplo, 10 principales. Estos 10 los vamos a interconectar entre todos los vamos a actualizar al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que me gusta de estos paquetes. Por eso tiene una amplia utilidad para las series de tiempo, porque yo puedo crear flujos de datos, workflows, y también puedo integrar recetas de datos. Es decir, creo una receta para limpiar datos, creo una receta para transformar datos, otra receta para convertir mis datos, estandarizarlos. Entonces, esto agiliza mucho el proceso, pero más que todo, hace el código entendible para una persona que es nueva en Data Science y quiere aprender. Es muy fácil leer esto que hacer pues una programación extensiva, ¿verdad? Y no quiere decir que sea la mejor, ¿verdad? Porque como les digo, uno puede complementarse pues, con programas, ¿verdad? Sea R, Python o cualquier otra herramienta, ¿verdad? Entonces, la etapa uno consistió en la obtención de datos. Esto pues se hizo directamente desde Kaggle, ¿verdad? Ahí está la hoja de datos que se nos proporcionó para la competencia. Entonces, acá pues la base de datos contiene como inicial datos del año 2009 al 2018 para los casos de hipertensión, que nombramos con la literal H, y diabetes con la D. Entonces, estos datos pues los pueden ver ustedes ahí en Kaggle. Ustedes se meten a kaggle.com y buscan Olimpiada Servicios Guatemala, ahí les va a aparecer esta Olimpiada con el set de datos. Y pues como una forma de fortalecer a los modelos, pues yo hice una integración externa de datos. Aquí les pongo unos links que yo utilicé para insertar valores externos que específicamente son tabaco, alcohol, el BMI, ¿verdad? La masa corporal, la población en Guatemala, el sobrepeso y el colesterol. ¿Por qué decidí seleccionar estas variables? Porque estas, como vimos anteriormente, están muy relacionadas a las enfermedades, ¿verdad? O sea, hay una relación, digamos así, tal vez causal, ¿verdad? O sea, el alto consumo de tabaco, pues, genera la diabetes, genera la hipertensión. Entonces, estas variables, de alguna forma, le sirven al modelo para aprender mejor la predicción, ¿verdad? Y vamos a ir viéndolas a continuación. La carga y lectura de datos, pues aquí ven ustedes que es una tabla, ¿verdad? Ya incorporando estas variables, que básicamente tenemos aquí el código, ¿verdad? El código de la enfermedad, D o H, el año, el total, pues aquí el total se refiere al número de casos, ¿verdad? Hipertensión y diabetes. Y a partir de aquí, ahora hasta el final, están las variables que les menciono, que son pues las adicionales, ¿verdad? Las que yo estoy poniendo para entrenar al modelo, ¿verdad? La etapa 2 básicamente es explorar los datos, ¿verdad? O sea, esto es un must, ¿verdad? Un sí en el análisis de datos, porque yo debo comprender qué es lo que voy a predecir, ¿verdad? O sea, necesito entender qué valor me va a generar, tiene sentido mis datos, ¿verdad?
Entonces aquí ven ustedes que se creó una serie de tiempo con el número de casos de diabetes y de hipertensión. Pues ambas aquí, lo primerito que uno que durante mi análisis pude detectar es que no hay algún patrón cíclico, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto del patrón cíclico? Porque no se observa una estacionalidad definida. Esto lo que provoca, digamos, por decirles algo, si lo comparamos con el petróleo, ¿verdad? O si lo comparamos con el precio de una acción, por ejemplo, tal vez tenemos patrones cíclicos, pero cuando no hay patrones estacionales o cíclicos, es muy difícil que el algoritmo pueda aprender, sobre todo cuando tenemos pocos datos. Entonces, aquí les pongo esto porque ven ustedes, por ejemplo, aquí para el año 2012, que tuvimos un pico muy grande para la hipertensión, ¿verdad? Y para el 2013 tuvimos un pico el más alto, ¿verdad? Para la diabetes. Y luego de esto, pues no se observan estos picos otra vez. Habría que explorar si anteriormente, en los años anteriores, tuvimos esto, pero aquí tiene que ver mucho, pues, el problema que estamos analizando, la enfermedad. Entonces, tal vez no hay un patrón cíclico. Tampoco me impide que yo crea un modelo, pero solo les digo esto porque esto lo que hace es que dificulta que el modelo pueda aprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner más variables, insertar más datos, tal vez avanzar a modelos avanzados, a cajas negras, o yo qué sé. Pero es algo que es importante pues, destacarlo, ¿verdad? En la etapa de 2 también hice un análisis de autocorrelación. Aquí en la autocorrelación no es más que tanto, bueno, qué tanto se relaciona, ¿verdad? El presente con el pasado. -1 quiere decir una correlación negativa y +1 una correlación positiva. Entonces, actualmente cuando uno principalmente estudia análisis de series de tiempo, pues se topa con ese tipo de gráficas que son el ACF y el PACF. ¿Qué es esto del ACF? Pues una autocorrelación completa y que esto pues no es nada más que la correlación o la relación que tienen los datos del presente, ¿verdad? Con un lag atrás. Este lag me refiero aquí a un punto determinado en el tiempo, ¿verdad? Histórico. Por otro lado, tenemos el PACF, aquí la parcial o la autocorrelación parcial, lo que dice es que sí, hay una relación entre el presente y el pasado, pero conforme yo voy avanzando en cada uno de los lags o de los años, ¿verdad? Los puntos en el tiempo, lo que hace el PACF es eliminar la dependencia que hay en el transcurrir de los años, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, aquí ven ustedes, para el caso de hipertensión, en el caso de hipertensión, aquí en el lag 1, ¿verdad? En el primer dato que tenemos, se sale de este rango de confianza que es básicamente que si yo estoy dentro de estas líneas punteadas, significa que mis datos no son estadísticamente significativos, pero si están fuera de estos rangos, significa que sí, este punto me puede servir a mí para obtener alguna información buena. Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto 1, ven que sí se sale un poquito, ¿verdad?, de esta área. Entonces, ese lag o ese punto es muy importante para determinar mi presente, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando uno construye los modelos, obviamente, muchas veces uno ejecuta modelos automáticos, ¿verdad? Entonces le dice a R o a Python, bueno, encontrame los mejores parámetros, pero uno tiene que decir, bueno, ¿tendrá sentido esto que me encontró? Y uno lo hace, esa evaluación la hace uno con estas gráficas. Tenemos la autocorrelación de variables, pues aquí ya introducimos, pues en el caso anterior vimos la autocorrelación, pero en el tiempo, ¿verdad? En la serie de tiempo como tal. Y aquí en la autocorrelación entre variables, pues ya vemos las variables, pues los predictores entre sí, qué tanto se relacionan. Por ejemplo, aquí los que están en rojo significa, muy en rojo significa la correlación negativa. Los que están muy en azul significa correlación muy positiva. Entonces aquí, por ejemplo, ven que el sobrepeso está relacionado con la población, aquí la población con el BMI.
Entonces, todo esto, pues a veces puede sonar un poquito como que obvio, ¿verdad? O sea, crece la población, crece el BMI, pues tiene congruencia, pero de alguna forma estas variables ayudan al modelo a tener una mejor predicción. Y hay que tener mucho cuidado también, como vamos a ver, ¿verdad? Que introducir variables muy correlacionadas también, pues, no puede ser un punto a favor, sobre todo con los modelos de regresión lineal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. En la data preparation, pues en esta fase es básicamente transformación de variables, ¿verdad? Entonces, los dos principales pasos que yo seguí fue transformar los valores aplicándoles un logaritmo. Y esto no hace más que suavizar los datos, ¿verdad? Porque al final, a nosotros lo que queremos lograr en Machine Learning es ayudarle al algoritmo a que aprenda, ¿no? Entonces, si le introducimos datos que no están estandarizados, entonces puede, en algunos algoritmos cuesta mucho que aprendan, pero si los transformamos, los estandarizamos, aquí por ejemplo aquí hay una etapa de estandarización, ¿verdad? Los centralizamos a una media cero y a una desviación estándar específica, entonces todo centralizado ya el algoritmo puede aprender mejor. Y luego que uno, cuando uno ya predice los resultados, pues obviamente los tiene que de transformar, ¿verdad? Volver nuevamente a como estaban anteriormente. Y bueno, aquí ven ustedes que se creó un frame que es el año 2019 y este pues corresponde a un future frame, que aquí en R esta función lo que hace pues es almacenar este data frame digamos, en un récord separado, que es el que nos interesa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la predicción del año 2019? Que en estos momentos yo no la sé, ¿verdad? Bueno, yo la sé porque puedo ir a línea a obtenerla, ¿verdad? Pero para el algoritmo, suponiendo que estamos en el año 2018, yo no sé esa predicción, ¿verdad? Como que estuviera yo prediciendo el año 2023, no sé cuál va a ser. Entonces, para esto separamos este future frame. Para que se den una idea aquí es la forma como queda. Ahora, el data frame, con que contiene todos los datos de entrenamiento. Obviamente, este data frame prepare, ven ustedes acá que tiene el año 2009 hasta el 2018. Yo lo que hice fue utilizar el año 2018 como un validation, ¿verdad? O para comprobar qué tan efectivo eran los algoritmos que yo estaba probando. Entonces quiere decir que desde el año 2018, 2008 a 2017 es mi entrenamiento y el test o el validation lo dejé en el año 2018. Si esta métrica va mejorando, entonces yo digo, pues estoy confiado de que la que yo voy a predecir en el 2019, pues va a ser efectivo, ¿verdad? Entonces ven ustedes que este future frame, acá el total, ¿verdad? Yo lo desconozco, ¿verdad? Sin embargo, pues tengo las variables aquí obtenidas de las fuentes que yo les digo, eh, para pues las variables externas, ¿verdad? BMI, colesterol, población, sobrepeso, etc. Entrando ya en la etapa de modelamiento, pues aquí R, pues en conjunto con Tidyverse tiene los famosos data flows y recetas. Básicamente yo no probé un solo modelo, o sea, tuve que recurrir a varios, porque de eso se trata aquí en Data Science, ¿verdad? Cuando uno trabaja estos modelos, uno pues prueba varios modelos y se queda con el mejor. Y aquí lo importante es que yo utilicé una técnica que se llama Ensemble Modeling, que básicamente lo que hace es promediar todas las salidas o las predicciones de estos 4 modelos que hice y obtener una mejor predicción, ¿verdad? Entonces, como esto era competencia y lo que nos interesaba era llegar al valor más aproximado, el Ensemble Modeling, pues me ayuda a mí aquí a obtener a mejorar esa predicción. Entonces, solo para darles una breve explicación aquí de los 4 modelos que utilicé, la primera es el ARIMA X-REX. Básicamente, el ARIMA pues, es una familia, ¿verdad?, de modelos de forecasting autorregresivos, en donde pues se incorpora un peso a cada lag en el tiempo. También un componente de promedio móvil, ¿verdad?, que va monitoreando los errores. Y otro componente de integración, ¿verdad? Generalmente en las series de tiempo nosotros derivamos una serie de tiempo o este tipo de tendencias para hacerla un poquito más estacionaria, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les decía también, ¿verdad? Le ayudamos al algoritmo a aprender. Entonces, con una serie estacionaria, ¿verdad?
que no sea tanto de picos y valles, ¿verdad? Sino que solo se quede pues estable. Eso es más fácil predecirlo. Tenemos por otro lado la regresión lineal. Aquí en la regresión lineal, pues muchos pues ya lo tienen conocimiento de esto, pues yo tengo un set de variables predictoras, en este caso yo utilicé el peso, ¿verdad? Y la otra es la interacción entre el alcohol y el colesterol. Obviamente aquí descarté el BMI y la población, porque yo creí que estas variables me iban a ayudar, pero por el contrario, estadísticamente, pues no introducían ningún valor significativo. Entonces, las tuve que sacar del modelo y eso mejoraba la predicción. Pero al hacer interactuar el alcohol con el colesterol, ¿verdad? Y aparte considerar el sobrepeso como el peso, ¿verdad? Como predictor, sí me mejoró la predicción. Como tercero, pues tenemos el exponential smoothing. Este es uno de los métodos muy tradicionales en series de tiempo y aquí pues lo que caracteriza a este modelo es que yo tengo una constante que se le llama smoothing parámetro alfa, que es básicamente un parámetro de 0 a 1 donde yo digo, bueno, de 0 a 1, ¿qué tanta importancia le quiero dar a mis datos históricos o presentes, ¿verdad? Entonces yo utilicé un 95%, que lo que quiere decir es yo le estoy dando más importancia a los datos más recientes, ¿verdad? Porque esto, obviamente, pues tuve que probar varios alfas, pero este fue el mejor. Quiere decir que los datos, pues, están dándonos información más reciente, o sea, de la que está ocurriendo, y eso me va a ayudar a mí para predecir el futuro. Y otra cosa es que, pues, lo que ofrece bastante es que cuando no hay algún patrón cíclico en los datos, como en este caso, también nos puede ayudar pues, a mejorar esa predicción en algunos casos. Y finalmente, pues tenemos el ARIMA XTL, pues es básicamente una mejora al modelo ARIMA convencional, pero aquí la ventaja es que ofrece la incorporación de un componente cíclico. Entonces, el algoritmo puede aprender de alguna forma esos patrones cíclicos, tal vez no perfectos, pero sí puede detectar algún periodo, ¿verdad? Que me pueda explicar a mí esos altos y bajos que tengo yo en mi serie de tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, así es como quedan los modelos, ¿verdad? Tenemos aquí la receta, tenemos la especificación, ¿verdad? Donde yo creo, pues, el algoritmo, por ejemplo, aquí en el caso de la ARIMA, ¿verdad? Entonces le tengo aquí un componente autorregresivo de 1, un lag, derivo una vez la serie y le calculo, pues, un moving average. Y después creo un workflow, que básicamente el workflow lo que hace es, pues, agarrar la receta, agarrar el algoritmo y construirlo en un data frame o una tabla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que yo puedo crear N modelos utilizando esta receta y al final ya puedo utilizar el ensemble modeling para decir promedien los modelos y obtenga la predicción. Y aquí pues ven ustedes aquí los resultados, ¿verdad? De cuáles fueron. Pues aquí con los errores de AIC, de information arcaica, ¿verdad? O bayesiana, se puede ver aquí la mejora del modelo. La regresión lineal, pues obviamente así de simple, incorporamos los componentes de predictores que les había dicho, por ejemplo acá tenemos el alcohol y el colesterol, que es una interacción entre variables que ayuda, que de alguna forma ayudó, digamos, a la predicción. Y aquí ven ustedes pues, los coeficientes obtenidos para el modelo de regresión lineal. Por otro lado, también el exponential smoothing con el componente alfa, que les digo, era 95%, dándole más importancia a los valores pues, más recientes. Y finalmente aquí el modelo, ¿verdad? Siguiendo la misma receta. El ARIMA STL, ¿verdad? También pues incorporamos aquí los componentes estacionales y pues le decimos a R pues que agarre pues la mayoría de componentes estacionales y uno puede pues incorporar 3 periodos, ¿verdad? Porque uno incluso puede capturar patrones, digamos, anuales, patrones semanales, diarios, etcétera, pero aquí estamos hablando de anuales, ¿verdad? Entonces,
dejamos al algoritmo pues a que encuentre la mejor opción. Y bueno, aquí viene ya la fase de ensemble modeling, ¿verdad? Pues básicamente para el caso de diabetes, luego de ejecutar esta técnica, pues me pude dar cuenta que el exponential smoothing no introducía mucho valor, ¿verdad? O sea, no me ayudaba al modelo, entonces lo excluí, ¿verdad? Y obviamente, pues, uno, pues, a legua no puede saber cuál es el mejor modelo, como les digo, pero probando modelos e haciéndolos interactuar es cuando uno se queda con los mejores, ¿verdad? Entonces se proceden a entrenar pues estos modelos y esta es la gráfica de cómo queda la predicción en los datos de entrenamiento. Entonces ven ustedes aquí el actual que está en negro es los casos de diabetes. La regresión con ARIMA, ¿verdad? Que es con los regresores. Esa es la que está aquí en rojo, pues esa no pudo capturar los patrones cíclicos, ¿verdad? La regresión lineal, pues trató aquí, como ven ustedes, ¿verdad? Trató de agarrar pues esta tendencia, pues y ahí se normalizó. El ETS, pues lamentablemente no aportó valor, solo generó una línea recta. Y el más importante de todos fue el ARIMA STL. Lo que ven ustedes acá es que este modelo sí pudo capturar, tal vez no a la perfección, pero sí pudo detectar esos patrones estacionales. Entonces, tomando en cuenta este modelo y tomando en cuenta el de ARIMA, el LM, yo los promedio y puedo llegar a una buena predicción. De hecho, así es como queda. Entonces, ven ustedes acá que el actual serían los casos de diabetes y el que está aquí en rojo sería de cómo quedó la predicción en los datos de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, obviamente no es perfecto, pues vamos a ver, ¿verdad? Que como son pocos datos, pues lamentablemente costó mucho entrenar el modelo, pero sí logró tener digamos, algún patrón, ¿verdad? Luego, pues lo probé en el año 2018. Y aquí ven ustedes que el real, ¿verdad? Contra el punto rojo, pues casi llegaron al valor pues real, luego después de aplicar el Ensemble Modeling. Y estos fueron los resultados, que cuando se aplicó el Ensemble Modeling, pues a los datos que correspondían al año 2019, la predicción pues me dio 13.961 para los casos de diabetes. Pero en la INE me decía que era 14.775. Entonces esto nos genera un delta aquí de 804 casos, ¿verdad? Que no pudimos detectar, que fueron más o menos un 5%, 5.4% por debajo de lo que fue en realidad, ¿no? La otra etapa, bueno, aquí siempre en la etapa 5, pero para los casos de hipertensión, pues lo mismo. El exponential smoothing pues no generó valor alguno en el ensemble modeling. Y aquí vemos pues los datos reales, actuales, ¿verdad? De los casos pues, de hipertensión. Nuevamente aquí se observa pues que el ARIMA no detectó los patrones, pero el ARIMA STL sí trató aquí de encontrar esos patrones estacionales. Y pues la regresión lineal también trató de aquí de seguir, ¿verdad? Este pico que estaba ahí. Y bueno, esta fue la gráfica final. Aquí lo que me gustó fue que para el año 2010 al año 2012 sí logró, pues, pues ahí sí que acoplarse al valor real, la predicción, ¿verdad? Obviamente aquí después del año 2012, pues ya este pico ya costó mucho detectarlo. Pero bueno, se llegó pues más o menos a una predicción pues decente, ¿verdad? Y aquí en los datos de test también se puede observar. Y bueno, estos fueron los resultados para el modelo del Ensemble Modeling. Aquí en los casos de hipertensión, pues para el año 2019 la predicción fue de 17.342 casos de hipertensión, perdón, me equivoqué. Y el valor pues obtenido de la INE fue de 16.653. Esto generó un error de 779 casos. Y aquí, por el contrario, estamos un 4.5% arriba, ¿verdad? O sea, sobreestimamos esta predicción. Aquí, pues yo me topé con varios retos, pues obviamente
el tener pocos datos fue un desafío, ¿verdad? Eso, como les digo, para un algoritmo que aprenda bien necesito realmente pues, de muchos datos, aquí eran solamente 10. Y pues, de hecho, hace poco leí ahí un artículo de Andrew Ng, para los que no lo conocen, pues es un profesor de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Que es fundador de la empresa Deep Learning.ai. Pues él mencionaba que con 50 datos, pero datos de calidad, yo era capaz de entrenar un modelo de Deep Learning, ¿verdad? Pero aquí entramos nuevamente a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Datos de calidad. Si no, no puedo lograr una buena predicción. Y entonces, el contar con pocos datos, pues obviamente frena la oportunidad de llegar a pues, modelos de deep learning o redes neuronales más avanzados, ¿verdad? Cajas negras, obviamente, pero sí podría obtener datos más precisos. Entonces, aquí finalmente, para cerrar las recomendaciones, pues lo recomendable pues, es colectar datos, ¿verdad? Por ejemplo, mensuales, ¿verdad? Si colectamos datos mensuales, pues ya subimos con un factor de 12, ¿verdad? Los datos, pues que ya es bastante. Para los casos de hipertensión y diabetes, obviamente esto pues lleva un costo, ¿verdad? O sea, no es así de simple decir, bueno, quiero datos mensuales. Quizá la INE pues lo hace anual, ¿verdad? Y mensual pues obviamente lleva un costo, pero si se hiciera podría mejorar, de hecho debería mejorar la predicción y pues poder capturar esos patrones estacionales que les estaba mencionando, ¿no? Y pues aquí tendría que interactuar pues tanto la INE con el Ministerio de Salud, ¿verdad? También para acordar un nivel de confianza en la predicción. Porque generalmente cuando uno predice, principalmente en el forecasting o las series de tiempo, uno pues no es como tan recomendable pues predecir un punto en específico, sino un intervalo, ¿verdad? De confianza. Entonces, por ejemplo, yo a un 95% de confianza puedo definir esos intervalos y decir, bueno, no me puedo salir de estos rangos y si me salgo, pues o desisto del modelo o lo hago saber, ¿verdad? Pero la idea es mantenerse dentro de un pues, rango de confianza y decir, bueno, mi predicción no va a ser exactamente X, sino va a ser, mi predicción va a estar en un rango de menos tanto a más tanto, ¿verdad? Entonces, eso es más valioso que decir un punto en específico. Y por último, pues recurrir a algoritmos avanzados, pues obviamente como les dije, más datos, obviamente en Machine Learning, pues obviamente para que el algoritmo aprenda necesito más datos. Obviamente aquí es algo muy importante que se conoce en Machine Learning, que es que la perfección va en proporción con la complejidad, ¿verdad? Entonces, modelos más complejos, pues son modelos cajas negras, la interpretabilidad se complica, pero puedo empezar yo con modelos tradicionales, como vimos acá, con ARIMA, ¿verdad? Regresión lineal y todo para comprender mis datos, ¿verdad? Y bueno, eso era lo que les tenía preparados. Pues aquí tienen mi contacto, ¿verdad? En el LinkedIn por si quieren seguirme. Pues muchas gracias, de verdad, por su atención. Perfecto, perfecto, Jaime, muchas gracias. No sé si me escuchan en este momento. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí me escuchan. Sí, Ok, perfecto. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que me pareció bastante interesante. Me gustó esa última parte de recomendaciones obviamente, para todos los que estemos empezando y afrontándonos a un problema de este tipo. Obviamente, la data es bastante importante. Y en relación a eso nos pregunta Jaime Sandoval. Dice, justo eso tenía en mente cuando hablabas la parte de datos y la cantidad de datos. ¿Cómo hiciste para que el modelo se entrenara? ¿Lo replicaste? ¿Lo simulaste? Pregunta Jaime. Realmente pues fueron varios modelos, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces sí fue una pues simulación, puramente entrenamiento pues de parámetros, ¿verdad? De cada uno de los modelos. Esto pues fue digamos realizando digamos
interactuar con los datos, pero también creando, pues, bueno, haciendo interactuar más bien los parámetros de cada uno de los modelos, en donde yo pues lograba disminuir los errores, ¿verdad? De la predicción. Fueron independientes, ¿verdad? Cada modelo por separado pues fue entrenándolo y pues finalmente con el modelo pues de Ensemble, pues ahí sí ya la mediana, ¿verdad? De todos fue lo que me obtuvo la mejor predicción. Pero obviamente esto lo fui comparando con los datos reales que tenía la INE, ¿verdad? Entonces yo traté siempre de quedarme, ¿verdad? Cercano a lo real, ¿verdad? Y obviamente no cayendo en el overfitting, ¿verdad? Que es un problema en Machine Learning. Ok, entonces básicamente trabajaste únicamente con los datos que se te proveyeron, y hiciste pruebas con datos adicionales de INE y relacionados al problema, y jugaste con los parámetros de los modelos, que los ajustes, por así decirlo, de los modelos, Así es. para ir viendo que te fueran dando mejores valores. Para, para la comunidad y para las personas que tal vez no tienen una percepción total, piensen que muchos de los modelos que vienen construidos dentro de las librerías, tanto de R como de Python, pues tienen diferentes, cuando decimos parámetros, a veces nos puede dejar un poco en el aire, pero hablamos de diferentes valores que podemos ir configurando, diferentes valores que podemos subir, podemos bajar, podemos cambiar, no sé, el tipo de función que realiza en determinada acción, y esos son parámetros que están bajo nuestro control, más allá de la data, que también a veces se le llama parámetros, que es la data con la que alimentamos nuestro modelo. Pues son pequeñas configuraciones con las que podemos ir manejando, podemos ir jugando para ir modificando el modelo y que se vaya comportando de una u otra forma. Obviamente hay una explicación para cómo funcionan cada uno de esos parámetros, cuándo utilizarlos, cuándo no, cuál es la razón de subirlos o bajarlos, pero cada uno de esos corresponde al modelo que queramos utilizar. Dice Jaime, sabemos que en Guatemala nos cuesta conseguir datos. Recomendaciones para tener más acceso a los datos. No sé, Jaime, si Sí, tienes alguna recomendación. bueno, yo también, pues, cuando empecé en Data Science también me topé con esto y pues lamentablemente, pues aquí en Guatemala sí hay mucho que mejorar de esto, ¿verdad? Hay portales del gobierno que están abiertos al público, datos abiertos, me acuerdo que se llama la página Datos Abiertos Guatemala, si ustedes buscan en Google Datos Abiertos Guatemala, ahí les van a aparecer, pero fuera de esto y también de la INE, pues sí hay datos, pero yo creo que si queremos pasar a modelos pues bastante avanzados, ¿verdad? Necesitamos datos y yo creo que eso es algo pues que ha limitado. El sistema propio tal vez nos ha limitado también, ¿verdad? A tener acceso a esos datos. Me he dado cuenta, ¿verdad? Con los problemas de negocio que me he enfrentado, ¿verdad? Siempre es carencia de datos, ¿verdad? Y muchas veces esto es un gran problema y creo que para empezar a llevar a cabo pues un buen programa de data science, un proyecto, obviamente lo primerito es a evaluar qué tanto me va a costar obtener ese dato. Aquí en el caso de los pacientes, ¿verdad? Hipertensión y diabetes, la INE pues menciona que son hospitales pues privados, ¿verdad? Casos externos, pero obviamente pues hay varios hospitales que no proveen estos datos quizá. Entonces aquí es donde ya se empieza a complicar bastante, ¿verdad? Cuando uno está haciendo un análisis estadístico, ¿verdad? Porque puede toparse que los datos pues, no pueden ser significativos y uno necesita más datos, ¿verdad? Para hacer sentido a los modelos. Entonces, que esto es algo, creo que a nivel nacional nos hace falta pues bastante que mejorar, ¿verdad? Obviamente, pues no cualquiera comparte sus datos, ¿verdad? Y, creo que aquí también depende mucho del proyecto que uno vaya a realizar y si no hay datos, pues hay que salirlos a buscar y si no hay, pues empezarlos a construir, ¿verdad? Empezar a construir datos, sí. Algo que se me hace muy interesante y que tal vez podría funcionar, habría que analizar qué tal vez hacer un poco del análisis que hiciste, es utilizar datos de otros países de Latinoamérica que de alguna forma hayamos encontrado que se comportan parecido. Se me ocurre como
como una salida A, como sí, una opción A. Pensemos en de que esta parte donde no tenemos datos de dónde lo vamos a sacar es una de los trabajos primordiales y posiblemente más difíciles para el data scientist. Y crear el Sí, modelo, pues ya lo vimos de que se lo dejamos a la computadora, que la computadora lo ejecute y que nos diga, ah, sí, este fue el modelo. Y que pruebe 10,000 modelos en el tiempo que lo estamos ejecutando si queremos. Pero conseguir la data, ingeniárnoslas para conseguir esa información, pensar en de que, existe ya un modelo de tal paper, por ejemplo, que puedo yo utilizar para mejorar mi propio modelo. Otra vez investigación, conocimiento del estado del arte o de otras investigaciones alrededor de la investigación que yo estoy realizando. Pero es que muchas veces tenemos data scientists en esta área o tenemos personas en esta área que se enfocan a negocios, se enfocan a análisis epidemiológicos, porque es la cantidad de entendimiento que tenés que tener alrededor de la data, que tiene que ser bastante vasto. Al principio nos lo decía Jaime Paz, una parte importante del data scientist es poder entender el negocio, poder entender cómo se comporta esto. Básicamente el análisis que hicimos ahorita, pues fue un ejercicio, yo considero de que fue muy buena práctica para muchos para tomarla como ejercicio, pero piénselo de que en la vida real el que lo va a estar realizando es alguien que tiene conocimientos de epidemiología, comprende la enfermedad, ya comprende esos conceptos que nos decía Jaime bueno, voy a poner en relación la obesidad, el consumo, el tabaquismo, etcétera, pues entiende los problemas que están alrededor de una persona, un data scientist normal, por así decirlo, tiene que llegar a aprender esos temas, entender cuál es la correlación con otras enfermedades, por ejemplo, con otras condiciones y podérselas ingeniar, básicamente. Nos sí, de hecho, dice, para ¿sí? agregar con lo que decía Jaime también, pues me di cuenta bastante cuando yo recopilé los datos, ¿verdad? De las fuentes externas. Por ejemplo, uno ponía Estados Unidos y uno tenía inmensidad de datos, ¿verdad? Pero cuando uno buscaba Guatemala, apenas encontraba uno. Entonces, aquí creo que sí es, obviamente, pues, como les decía, ¿verdad? La recolección de datos es costosa, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso, pues, eso es la dificultad, ¿verdad? Y la carencia de datos. Sí, sí, sí. Y créanme, está en manos de nosotros, la nueva generación de data scientists. Yo creo que más que nosotros, ustedes, la nueva generación de data scientists, que es velar porque se creen esos datos, velar porque la data sea pública, sea accesible para poder hacer información sobre ellos. Desde el día de hoy, pues hicimos, o mejor dicho, Jaime nos está enseñando, nos está mostrando su análisis alrededor de una problemática que imagínense si lográramos crear un modelo que logre predecir con un nivel de confiabilidad lo suficientemente alto, podemos llegar a preparar un país, por ejemplo, preparar un gobierno, preparar escuelas, o mejor dicho, preparar hospitales para una subida de cantidad de pacientes en los próximos 5 años, por ejemplo. O cómo los podemos preparar, cómo prever, cómo utilizar esa información para pensar, ok, en Guatemala la mayor cantidad de casos se deben a estas y estas razones o prevemos de que en los próximos 10 años los casos se van a duplicar. ¿Cómo podemos comenzar a tomar acciones? ¿Cómo podemos comenzar a tomar decisiones antes de que incluso nos alcance, por así decirlo, el futuro? Nos felicita Jaime Sandoval, nos dice buenísima potencia, gracias por compartir. Perdón, ponencia, no potencia. Ponencia, gracias por compartir. Dice su área de datos o de expertise es el comercio exterior y tiene la suerte de que hay mucho más información de otros países con similitudes. Perfecto, justamente lo mismo que hablábamos, de poder, si no tenemos la data, podemos buscar otros modelos o podemos buscar otros puntos que se comporten o que podamos analizar que se comporten parecidos al problema que estamos resolviendo. Posiblemente no lo logran resolver o no logran acoplarse al 100%, pero nos van a poder aportar para poder mejorar nuestros análisis. Nos dice Luis Pirir, si en Guatemala aún no hay datos para poder utilizar de las distintas instituciones del Estado, ¿podemos hacer algo de exigir de alguna manera que sean liberados? Sí, entiendo yo de que hay varios, no estoy del todo enterado, pero hay varias iniciativas de acceso a la información en Guatemala. Eh,
pensemos en que acceso a la información en Guatemala, porque no sé, me gustaría saber la perspectiva de Jaime sin afán de adelantar mucho esto o atrasar mucho la charla del día de hoy, es qué perspectiva tuviste de la data del INE cuando la viste. Yo la perspectiva que tuve cuando la comencé a analizar, algo me hacía sentir de que no estaba viendo data tan 100% real. Algo, no sé, tenía un sentimiento ahí que me decía, esto no me convence del todo esta información. No sé si tuviste lo mismo o tuviste alguna otra perspectiva, o puede que yo esté simplemente imaginándomelo. No, pues de hecho, pues sí, esa sensación, pues yo también la percibí, ¿verdad? Principiando, pues cuando uno quiere, pues acceder a esos datos, ¿verdad? Desde cómo está la plataforma, desde cómo está, digamos, la estructuración de datos, ¿verdad? Los Exceles y todo. Entonces, genera un poquito de desconfianza, ¿verdad? Yo, pues no sé quién para decir que si los datos son reales o no, pero si fueran reales, yo diría que obviamente, pues, podríamos hacerlo, por ejemplo, de alguna forma mensual, ¿verdad? Y aquí ya, pues, ya obtenemos mejores predicciones. Pero en general yo creo que sí nos hace falta también tecnología, ¿verdad? Para colectar estos datos, ¿verdad? Imagino que esta información que sacaron de los hospitales, o sea, me pongo a pensar de los hospitales del interior, porque de hecho cuando revisé los Exceles, pues habían, estos datos fueron de diferentes departamentos, ¿verdad? De ¿Ah? Guatemala. No sé si estaban todos, pues no me dio tiempo de ver, pero sin duda, pues hay algunos pues, hospitales en donde era muy difícil llegar, ¿verdad? Entonces, con la tecnología yo pensaría que aquí, pues esto solucionaría gran parte, ¿verdad? Y obviamente que estuviera ahí una persona, pues, revisando el data quality, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, si los datos no están, pues, correctos, ¿verdad? Alguien puede venir y manipular, pues, tan simplemente, ¿verdad? Sumarle uno a la cantidad y uno ni sabe, ¿verdad? Por propio desconocimiento. Entonces yo creo que siempre debe existir eso y al inicio lo dije, ¿verdad? El data literacy, ¿verdad? Que es que todos tengan ese diccionario de datos, que todos sepan que esta data de dónde viene, de dónde se obtuvo, cuándo se actualizó. Yo no pude ver ahí, por ejemplo, cuándo fue la última actualización, solo decía, digamos, tal mes, ¿verdad? Entonces, si decía se actualizó tal mes, algo que me diga a mí, esta data está siendo supervisada, está siendo vigilada por alguien, ¿verdad? Y si hay algo anómalo, pues se corrige. Entonces, yo creo que eso también hace mucha falta, ¿verdad? Principiando cuando son portales así de información pública, ¿verdad? Que de alguna forma para generar esa confianza. Y en los negocios pasa, ¿verdad? Uno dice, mira, aquí te va este Excel. Y uno dice, pues, ¿de dónde vino este Excel, verdad? Es que o tal persona. Pero la persona se lo mandó a otra persona y son 10 correos y yo qué sé si alguien manipuló esos datos, ¿verdad? O Entonces, sacaron un query de una tabla y no sabes si lo hicieron bien. correcto, o sea, un DBA pues debe venir rápidamente y decir, bueno, un update a estos resultados. Yo me quedé atrás, ¿verdad? No sé. Entonces, esto creo que es muy importante, ¿verdad? El data literacy, tener esos responsables de quién es dueño de quién en los datos para mejorar, pues obviamente ayudar a los algoritmos a que nos den resultados verídicos, ¿no? Principiando cuando se corre el riesgo de, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad? Que en algunos casos sobreestimé la predicción, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, mi algoritmo dice que el siguiente año van a ser, por ejemplo, 10.000 casos. Y resultó pues que fueron pues 9.000, ¿verdad? Entonces, si se involucró ahí costo, ¿verdad? De monitoreo o suministros, ¿verdad? En los hospitales o lo que sea, pues hay un costo ahí. Entonces, esas cuestiones son las que pesan, ¿verdad? Cuando ya hay una variable ahí monetaria, es muy difícil, ¿verdad? Sobre todo en los negocios, ¿verdad? Cuando dice, tu revenue va a ser tanto y resulta que no estuvo ni siquiera acercado a lo que uno dijo, pues genera también, ¿verdad? Desconfianza, ¿verdad? En los datos, incluso tal vez en la persona que no analizó bien los datos, pero creo que aquí vienen un montón de variables, ¿verdad? Que vienen aquí a perjudicar los modelos. Exacto, exacto. Mira, hay un montón de variables, hay un montón de situaciones que pueden intervenir. Hay error humano, una gran cantidad de error humano que hay entre esa data y pues
es trabajo del data scientist poder detectar, poder minimizar esa intromisión, esos problemas, esos errores, ese ruido que meten las personas a la data. Jaime Sandoval nos pedía la palabra para agregar un comentario. Jaime, si gustas, puedes habilitar tu micrófono, no hay ningún problema. Muchas gracias, espero que me escuchen. Se te escucha perfecto. Ok, muchas gracias. Sí, con respecto a esto último, les comento, estuve muy de cerca con data, con información del INE, de cerca específicamente con el censo, muy de cerca. Y sí, tenemos mucha deficiencia desde la captura de datos, el poder organizar esos datos, la generación de la data cruda y lo que se presenta realmente al final en el INE no es ni de cerca lo que debería ser la realidad. Y eso, pues, nosotros que vemos muchos datos, mucha información, nos cuesta un poco. Realmente les digo, INE es para mí lo último que consulto realmente, prefiero irme a otras fuentes y no porque no tengan información, sino por la desconfianza real de que esos datos me vayan a servir como debe ser en esa transformación de información. Gracias, felicidades por todo. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Pues creo que responde un poco nuestra duda y afirma un poco lo que creíamos. Jaime nos comenta, la verdad, no conozco a Jaime Sandoval, pero lo que nos comenta él, en su momento tuvo bastante acercamiento con cómo se procesaba esa información. Y como les digo, cuando uno ya tiene cierta relación con datos, ya se acostumbra un poco a ver gráficas y grafica esos datos, es cuestión de simplemente analizarla, verla y uno dice, y uno siente, aquí hay algo raro, ¿ya? Es como poder decir, pura experiencia que es desarrollar ese ojo para, porque las mismas gráficas y es perfecto, es genial cómo desde el momento en que uno comienza a graficar los datos, comienza a encontrar información interesante, comportamientos, en esta época del año sube, en esta época del año baja, y simplemente con eso nosotros podemos comenzar a generar un poco más de información. Pero bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora. Yo creo que ya platicamos bastante, ya contestamos varias preguntas. Si hay alguna otra pregunta, la última, para que nos comenten aquí en el chat o habiliten su micrófono para hacérnosla saber. Por lo pronto, yo te agradezco mucho tu tiempo, Jaime, mucho que hayas colaborado con la comunidad compartiendo esta ponencia el día de hoy. Creo que va a ser bastante enriquecedora para la comunidad. Y pues claro, yo te invito en cualquier otro espacio que tengamos, en cualquier otra oportunidad que tengas para unirte a nosotros, que puedas compartir alguna charla o algo al respecto. Tenemos planes de seguir haciendo competencias dentro de la comunidad. Ya hemos hablado ahí con algunas otras comunidades amigas para seguir creando este tipo de eventos y poder invitar personas que en efecto tengan experiencia alrededor que puedan de compartirnos su punto de vista, sus soluciones y que juntos podamos aprender. Porque la idea es esa, poder compartir, competir con personas que tienen experiencias, que ya tienen experiencia en el área, saber, estos fueron mis resultados, estos fueron los resultados de Jaime, estos fueron los resultados de Alvin y qué hicieron ellos que no yo hice yo. Y asimismo, Jaime puede ir y verificar o revisar alguna de sus respuestas y decir, nunca se me hubiera ocurrido analizarlo de esa forma. La próxima vez que yo analice o voy a crear una respuesta ahora, incluyendo la parte del análisis de esta persona. Obviamente, pues tomando las consideraciones de ponerlos como parte del ensayo, darle su reconocimiento que tiene por la parte del análisis, pero poder ir generando más conocimiento y que obviamente que la comunidad crezca. Les agradezco mucho, Jaime Sandoval, te dejo mi contacto al rato. Te agradezco mucho, Jaime. Muchas gracias a todos los que están aquí. No sé si tienes algo para despedirnos. Bueno, pues como hablábamos al inicio, ¿verdad? Gracias por organizar ese tipo de eventos porque realmente creo que la única manera de acercar a toda la comunidad de Data Scientists aquí en Guatemala, ¿verdad? Hablábamos de que estoy seguro que hay mucha gente pues con bastante expertise y sería bueno pues que todos tuviéramos ese tipo de eventos, ¿verdad? Constantemente para ver ahí, demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Y quiera que no, cuando uno logra vender pues su imagen y uno dice, yo soy data scientist, yo sé hacer esto, lo otro. Entonces, quiera que no, eso ayuda a uno, ¿verdad? Como su propia marca, ¿verdad? Entonces se da a conocer y las empresas pues andan ahí ojeando, ¿verdad? En LinkedIn o lo que sea,
andan viendo ahí quiénes son los expertos y a ellos son los que jalan, ¿no? Entonces, creo que es un buen acercamiento para todos, pero gracias por esta oportunidad y muy feliz noche a todos. Perfecto, me parece genial. Ya saben, la próxima vez que tengan una entrevista de trabajo, digan, yo vi cómo resolvían o predecían la cantidad de casos de diabetes y de hipertensión en Guatemala con solo 10 casos. Y nadie les va a creer, pero aquí tienen este video para que les crean. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Jaime. Cuídense. Buenas noches.